Antonio Caponetto nació en Buenos Aires en 1951. Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante más de 3 décadas se ha desempeñado como investigador científico del CONICET, en el Instituto de Ciencias Sociales primero y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini después. A la par, desarrollaba una tarea docente en todos los niveles de la enseñanza. Se ha dedicado a escribir sobre un haz de temas que son de su habitual preocupación, y mencionamos algunos de sus muchos títulos: Pedagogía y Educación, La misión educadora de la familia, Venimos desde el ayer, Metodología de estudio y de expresión oral, Educadores católicos, por ahora en 4 tomos, ESI, Lecciones políticamente incorrectas, Hispanidad y leyendas negras, Los arquetipos y la historia, El deber cristiano de la lucha, Del proceso a de la Rúa, Poesía e historia, El bicentenario en el aula, Notas sobre Juan Manuel de Rosas, bueno, muchos más. Y 3 extensos volúmenes sobre los críticos del revisionismo histórico. Los invitamos a que vean todas sus otras publicaciones en la librería, porque la verdad que nos honramos de ser en gran parte editores de sus obras. Bueno, gracias Antonio, y damos gracias a Dios porque lo podemos tener acá de un modo especial, porque hace unos días tuvo un pequeño incidente que pudo ser bastante más serio y que gracias a Nuestra Señora del Buen Suceso, pensamos todos, lo tenemos hoy acá. Así que bueno, gracias Antonio. Vamos a escuchar la primera de tus conferencias del día de hoy acerca de la destrucción de las patrias y de las familias por el globalismo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La sustitución de la noción de patria, el menoscabo de su legítima importancia, la defección de la inteligencia y de la voluntad política frente a los deberes que la patria comporta, es lamentablemente una cuestión antigua. También lo es el querer desplazar el arraigo natural a la tierra materna por una inserción más o menos interesada o por un cosmopolitismo deleterio, vaporoso y difuso. Tal, por ejemplo, el planteo de algunos sofistas, como Antifón en su libro La Verdad, que ha contestado Sócrates y recogido Platón. El Calícles de Gorgias, según Piper, el prototipo del hombre infilosófico, este Calícles, insinúa algo de lo que estamos entreviendo cuando sostiene Calícles desembosadamente que el sacrificarlo todo por la polis es un modo de injusticia, y niega el correlato típicamente helénico entre las normas y las leyes de la polis y las normas y las leyes divinas. Por eso Hegel, en su famosa obra La Paideia, sostiene que los sofistas en rigor fueron los primeros apátridas, los primeros cosmopolitas y los primeros que quisieron reemplazar el nomos, la norma singular de la patria, por una cosmopoliteia que no respondía sino a otra cosa más que los intereses lucrativos.
Pero no solo Antifón o Calícles ya mencionados, sino también Hipias de Elis, parece expresar desde la antigüedad este mal que estamos protestando, el ideal universalista, igualitarista y de fraternidad universal abstracta. Todo esto en desmedro de la patria carnal, corpórea, singular, y todo esto propuesto como un magisterio al estilo de Protágoras, el maestrillo de los sofistas. Para todos estos hombres, suprimir las diferencias individuales e históricas en una igualdad aritmética, internacional, racional, natural, era lo propio y lo conveniente. El símbolo más elocuente de esta mentalidad apátrida es la conducta de Alceo y de Arquíloco, que abandonaron el escudo en el campo de batalla, ufanándose de esta cobardía. No se entenderá del todo este gesto y su gravedad íncita si no se advierte primero que el escudo para los antiguos griegos era además un instrumento de defensa y de ataque. El escudo era principalmente la cosmogonía divina que se portaba orgulloso y por la cual se estaba dispuesto a ir a la batalla y a la guerra justa. Por eso, abandonar un escudo en el campo de batalla era sinónimo de apostasía y no solamente de cobardía. Y por eso las madrazas espartanas, las esposas, las varonas, despedían a sus hombres que iban a la guerra ofreciéndoles el escudo en posición horizontal y diciéndoles: regresa con él o sobre él, porque esta jamás será la casa de un cobarde. O el escudo te amortaja o el escudo te regresa victorioso. Los sofistas, en síntesis, expresan el clima espiritual propio de la democracia, es decir, de la corrupción de la república, de la perversión política, de ese zumbido irritante de las moscas de la plaza pública o del mercado a las que alude Platón. Sus premisas en el punto que estamos abordando son fundamentalmente 4 y tienen una penosísima vigencia. Quererse más a uno mismo y menos a la patria, liberarse de tantas imposiciones religiosas y patrióticas, olvidarse de las obligaciones militares, no solo porque ya no habrá a quien combatir, sino porque en tal caso se puede acudir cómodamente a mercenarios y disfrutar del oro que ingresaría en la polis como consecuencia de esta política de maridaje y de alianzas con el enemigo. Se trataba para los sofistas de homogeneizarlo todo, uniformizarlo todo, hacerlo todo común e indistinto, crear una aespiritualidad relativista, utilitarista y hedonista, dentro de la cual la idea de patria resultaba un estorbo. Sócrates contestó a estas argucias malditas con el ejemplo extraordinario de su vida y de su obra, de su condición de soldado épico y de maestro impar. Él peleó físicamente por la patria y cuando regresa y se consagra a la enseñanza de la verdad y le piden los suyos que les cuente las hazañas propias que han trascendido, Sócrates se niega.
no soy yo el que merezco ser elogiado, puesto que yo estoy vivo. Sí, en cambio, merecen un elogio los que han caído por los dioses, por la divinidad y por la patria. Y agrega Sócrates, la patria soberana, se lo dice a Critón, es a los ojos de Dios y de los hombres sensatos un objeto más precioso, más respetable, más augusto y más sagrado que una madre, que un padre y que todos los antepasados juntos. Es necesario cumplir las órdenes de la patria, sufrir sin murmurar lo que ella manda sufrir, ir a la guerra por ella para resultar heridos o muertos, y no nos está permitido retroceder ni huir. Algo similar pasaba en la vieja Roma. El famoso ubi bene, ibi patria, donde estoy bien, allí está la patria, síntesis del hedonismo y del utilitarismo, fue reivindicado tanto por los epicúreos como los hedonistas. Un ejemplo elocuente de rechazo a los apátridas, a estos apátridas, lo encontramos en el capítulo 11 del libro tercero de los Oficios de Cicerón. Cicerón cuenta el caso de un tal Circilo, quien después de la derrota ante Jerjes aconseja entregar la ciudad de Atenas y acogerse a la dominación mundial. Los atenienses lo apedrearon y Cicerón saca esta enseñanza: nunca se ha de pecar por la patria. Cuánta honra es para los estados preferir lo honesto a lo útil. Hoy abundan los Circilos, pero nosotros, hombres modernos, revolucionarios, comprensivos, no los matamos a pedradas, los nombramos presidentes para que nos dirijan nuestras naciones. También las Sagradas Escrituras nos acercan casos aleccionadores. Nabucodonosor o Antíoco Epífanes, encarnaduras de un poder avasallante, envolvente, tiránico, omnímodo, de un poder circunvalador y global, con pretensiones ordenancistas de alcance mundial. Pero Dios no justifica ni la sumisión, ni el acomodamiento, ni el equilibrismo de fuerzas. Dios suscita a Judith y Dios suscita a los macabeos. Dios quiere varones y mujeres esforzados que arrebaten el cielo por asalto. La historia sagrada, el mundo antiguo, pues, nos pone ante la presencia de ambos gestos. Por un lado, el de los globalistas apátridas, gestos despreciables, desdeñables, ominosos, dispuestos a diluir el sentido de la nación. Y por otro lado, el ejemplo de aquellos que reaccionan en defensa del orden natural y del orden sobrenatural. Esta ideología sofística y epicúrea, esta mentalidad hedonista, cuyos ejemplos hemos citado, Antifón, Hipias, Protágoras, Calícles, contienen un explícito influjo de la cábala gnóstico-judía y recorre la historia del pensamiento político llegando hasta nuestros días con los mismos instigadores gnósticos y judaicos. Pero en este recorrido lleno de altibajos,
y que no es el caso de historiar aquí porque no es el objeto formal de esta charla, se ha demorado con particular énfasis en dos vertientes ideológicas, herederas ambas de esa cábala gnóstica: el liberalismo y el marxismo, engendrando ambos un nuevo tipo humano que técnicamente podría llamarse el internacionalista o el cosmopolita, pero que la literatura de combate, y no está mal que exista la literatura de combate, ha dado en llamar lacónica y significativamente cipayo. Las fuentes abundan, son claras, son muy conocidas, muy difundidas, muy documentadas y no nos dejarán mentir. Bastaría recordar a modo de ejemplo la retórica enciclopedista contra los prejuicios nacionales, así llamados por Revol o Costan, las prescripciones de Rousseau sobre la insensatez del patriotismo y la preeminencia moral de la voluntad de la humanidad, las tenebrosas maldiciones de Bauhaus contra las naciones y el amor a las naciones en nombre del iluminismo. Por encima del amor nacional, dice Bauhaus, está la obediencia a los iluminados, a los poderes ocultos superiores. La lucha de la masonería para ahogar los llamados prejuicios oscurantistas del patriotismo y construir así el superestado universal. Esta ideología liberal e iluminista, cuya raíz gnóstico-cabalista ya he enunciado, hoy lamentablemente y para nuestro desconcierto se ha puesto de moda en la encarnadura de un sujeto moralmente degenerado, psíquicamente desquiciado, ideológicamente cretino, llamado Javier Milei, sirviente explícito de la judería internacional, insensatamente apoyado por los referentes de la nueva derecha, que no tienen absolutamente nada de nueva, puesto que son los viejos sofistas remozados. No tienen vergüenza y no tienen coherencia y no tienen moral, corriendo presurosos como criaturas ilusionadas detrás de un pervertido. Del lado del marxismo, las confesiones no fueron menos explícitas. Y si Rousseau o Voltaire o Bauhaus subordinan la idea de patria a la quimérica ciudadanía del mundo, controlada por un puñado de déspotas ilustrados, Marx y Engels, Lenin o Trotsky hacían lo propio en aras de la dictadura universal del proletariado. Jugarreta esta que le valió a la humanidad 100 millones de muertos. Y no es una cifra retórica ni hiperbólica. Es el resultado de una constatación demográfica que puede seguirse número tras número en el libro negro del comunismo que fue publicado por la casa francesa Lafon en el año 1999 y traducido al castellano por la editorial Planeta, obra colectiva de 7 autores que son socialdemócratas o socialistas. Por lo tanto, no estamos solamente ante un peligro ideológico o una amenaza teórica o una acechanza de la sofística o de los epicúreos y hedonistas, no, estamos ante una asociación criminal internacional. Ambas fuerzas, la del liberalismo y la del marxismo, se presentaban y se siguen presentando a sí mismas para engañar a los incautos
como fuerzas opuestas, como fuerzas encontradas, pero unidas en la trastienda. Este fenómeno de una unidad oculta, de un maridaje oculto detrás de una aparente disociación que persiste hasta nuestros días. Los liberales creen que ellos son antimarxistas, los marxistas creen que ellos son enemigos de los liberales. Pero este fenómeno dio lugar a una vastísima, variopinta y dispar literatura de denuncia y de protesta. La imagen mayormente utilizada fue la de la moneda con dos caras, la de la pinza con dos brazos o la del mitológico y bifronte Jano. Y guste o disguste, pero la verdad es que han sido los principales representantes del pensamiento nacionalista, tradicionalista y contrarrevolucionario los que se han dedicado sistemáticamente a denunciar este complot, esta connivencia, este maridaje y esta conjura, cuyo nombre más preciso tal vez sería hoy, como está la guerra semántica, sería el del globalismo, aunque nunca debemos olvidar el nombre que le puso el Papa Pío XI, imperialismo internacional del dinero. Es cierto, lo admito, que en esas denuncias llevadas a cabo por estas fuerzas contrarrevolucionarias hubo algo de hojarasca, alguna producción panfletaria o amarillista. Si se quiere, hubo cierto sensacionalismo o exageración, lo admito, pero también es cierto que inteligencias lúcidas, académicas, científicas, tanto en Europa como en América, como en la Argentina, demostraron la existencia de un nuevo orden mundial, denunciaron y probaron proféticamente la existencia de un globalismo con una anticipación y una precisión que sorprende. Son muchos los autores que deberíamos citar aquí y seguramente cometeremos injusticia al mencionar algunos. Pero no puedo dejar de pensar en Coston, en Pierre Virion, en Romanescu, en Carlavilla y entre nosotros, por supuesto, al padre Julio Membiel, cuyo aniversario número 50 de su muerte estamos celebrando. Pero insisto, no debemos olvidar nunca que fue el Papa Pío XI en la 40º Anno el que dio el nombre mejor y la caracterización más precisa. Porque el Papa dice, se trata del funesto y detestable internacionalismo del capital para el cual la patria está donde se está bien. El imperialismo internacional del dinero, año 1931. Lo paradójico de esta cuestión es que mientras tal poder mundial se concretaba y se fusionaba cada vez más se descalificaba también esas tesis pontificias y contrarrevolucionarias. Se llegó a hablar despectivamente de la tesis de la conjura, del complot o de la conspiración. Hoy uno de los participantes preguntaba cómo es posible que no se pueda hablar de la existencia documentada de la judeo-masonería sin que uno sea tildado o descalificado. Y aquí, salvando lo que haya que salvar, me pregunto lo mismo. ¿Cómo es posible que se nos acuse de conspiracionistas o de complotistas o de ver quimeras y soñar fantasías de amenazas conjuntas cuando están los documentos y están los hechos? Y hoy, con los medios técnicos que están a nuestro alcance, difícilmente alguien pueda hacerse el distraído respecto de la existencia de los documentos y de los hechos. Muchos prefirieron
para salvaguardarse y para salvaguardar sus puestos académicos, muchos prefirieron dejar de usar la expresión conspiración o complot. Como dice Gary Allen en su libro del mismo nombre, nadie se atreve a llamarla conspiración. Nadie se atreve a llamarla conspiración, excepto los que fabrican la conspiración, que hoy ya sin tapujos y abiertamente dicen que precisamente son ellos los amos del mundo. Hoy, y aquí está la paradoja, los primeros interesados en demostrar que existe un gobierno mundial por encima de las patrias concretas son los artífices y los dueños de ese poder mundial. Hoy no es ningún secreto la existencia de la Agenda 2030. Al contrario, está publicitada. Y quien lea con un mínimo de lucidez los 17 puntos de esa agenda, advertirá que es muy difícil no hablar de un complot o de una conspiración. Solo que si lo dicen ellos, el verbo conspirar toma una significación positiva, respirar juntos. Si lo decimos nosotros, somos unos enajenados o alucinados que vemos fantasmas que no existen por todas partes. Y bien, ¿cuáles son las características y los principios de este globalismo? Sintéticamente diríamos que son los siguientes. En primer lugar, la idea del mundo, y particularmente de Occidente, no digamos ya como una cristiandad o una humanitas, sino como una red de conexión eléctrica. El mundo así concebido por el globalismo es una red de conexión eléctrica. Un mundo electrificado capaz de enlaces instantáneos, dice Brzezinski. Una aldea global, como la llamó el famoso McLuhan. Y un mundo electrificado, un tablero eléctrico que tiene sus usinas, sus estaciones de distribución, sus ramales principales y secundarios y sus interruptores. Según los ideólogos de esta concepción del mundo, cuando existe una sobrecarga o una resistencia mayor al cálculo de los programadores, se produce un cortocircuito y rápidamente hay que reponer el orden eléctrico alterado. ¿Y qué es un cortocircuito en la mentalidad de estos ideólogos globalistas? Principalmente una sola cosa: la unión de una fuerza política nacional con una fuerza espiritual religiosa. Y no se quedan callados a la hora de definir cuál sería esa fuerza espiritual religiosa que haría las veces de cortocircuito sumado a una fuerza política nacional, pues esa fuerza es el catolicismo. Y por eso lo que han conseguido, no sin ayuda interna, es que la Iglesia Católica forme parte no del cortocircuito, sino del tablero electrónico. Es decir, que para la Iglesia Católica hoy los cortocircuitos somos nosotros y es esto. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. El patriotismo es visto como una perturbación del equilibrio, una especie de antitipo. El patriotismo católico es una amenaza. Toda acción tendiente a reponer el orden alterado por esta concepción se justifica. La familia es el otro gran cortocircuito. La familia que consista en la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Por eso la familia es atacada en su esencia, en sus fines, en su autoridad, en el concepto de natalidad y en el concepto del amor. Porque rige esta concepción materialista y pragmatista es que el ya citado Brzezinski en su libro La era tecnotrónica sostiene precisamente que el mundo debe estar a merced de los tecnócratas. Son los nuevos filósofos de la República de Platón. Existió una vez un canciller, créase o no, llamado Di Tella, que propuso mantener relaciones carnales con los Estados Unidos, a sabiendas de que los Estados Unidos son la gran meretriz con la que fornican los reyes de la tierra, de la que habla el libro del Apocalipsis. El mismo personaje que hablaba de que la Argentina debía ingresar al Club de Occidente. La patria para estos personajes es o un objeto de fornicación, periodo de discernimiento se llama ahora, un engranaje más del mecanismo, un carnet de afiliación, un vale o un negocio para comprar en el mercado mundial. Hace 30 largos años, nuestro inolvidable amigo Miguel Ángel Salvat, algunos de quienes están aquí hoy acompañándonos lo recordarán muy bien, Salvat cantaba con su guitarra una coplita que decía: tecnócratas se presentan cual panacea salvadora, mientras la realidad llora y la miseria progresa, faltará el pan en la mesa, sobrarán computadoras. ¿Qué decir frente a semejantes argumentos? Que Occidente no es un mercado, ni es un casino, ni es un lupanar, ni es un burdel. Que Occidente no es una red eléctrica ni una aldea global, que la patria no es un tablero digitado por tecnócratas, ni un paraíso isleño, caribeño, para solaz de usureros apátridas.
La patria no se entiende en clave materialista como no se engendró bajo el signo del dólar y del petróleo. Occidente, dice el padre Membiel, es el misterio de Pedro, Juan y Santiago, fundando e inaugurando pueblos para hacer realidad el mandato de Cristo, id y bautizad, id y convertid, id en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Occidente, dice Peggy, es la epopeya del amor victorioso. ¿Qué decir entonces frente a esta demencia, frente a esta pesadilla? Que la patria no es un bien negociable, ni es un cheque en blanco, ni es una cuenta corriente. La patria no es un bien que se elige, dice Yenta. Pertenecemos a ella y debemos servirla con fidelidad hasta la muerte. Renunciarla, volverse en contra de ella, despreciarla, desnaturalizarla, es traición, el más alto de los crímenes. La patria, dice Marechal, es un peligro que florece. La patria es un amor en el umbral. La patria es un temor que ha despertado. En su mano derecha reposa la del ángel y en su izquierda la mano tentadora del viento. No es cierto que haya que estar con los ganadores de la historia. Hay que estar en el costado limpio de la batalla, porque la historia es una aristocracia. Ella no ratifica ni los plebiscitos, ni las aclamaciones de las multitudes. Ella tiene desdén por el mero éxito y un alto respeto por los gloriosos vencidos. Segunda característica, consecuencia de la primera, el globalismo rechaza el patriotismo, pero también el sentido tradicional de la soberanía, la conciencia territorial y la defensa de las fronteras nacionales. Todo esto está dicho hoy de manera grotesca y obscena por los innúmeros Soros, Bill Gates, Klaus Schwab. Todos ellos no tienen ya reparos, ni vergüenzas, ni pudores, ni tapujos en decir que se trata precisamente de una maniobra para acabar con las patrias. Valga aclarar aquí que el nacionalismo que rechazan no es sinónimo de segregacionismo o de separatismo, sino sinónimo de amor a la patria, amor físico y amor metafísico, o como decía el padre Alberto Ezcurra, amor afectivo, efectivo y crítico. Por eso es importante rechazar la ideología que está detrás, parapetada en la sombra, y que es precisamente la que engendra la ideología marxista. Me refiero a la ideología liberal hoy tan en boga. Y por eso decía José Antonio Primo de Rivera que prefería morir fusilado por una bala marxista que adulado por una palmadita liberal, porque es mejor morir fusilado que morir de náuseas. Tristes antecedentes de este pensamiento tenemos en la Argentina. Y tanto es así que cuando estuvo Fukuyama de visita allá por el año 1991, le preguntaron si era un país preocupante la Argentina respecto de los planes globalistas. Y Fukuyama, tal vez con la proverbial cordialidad nipona, contestó que no, que la Argentina no
le interesaba y que no le parecía peligrosa, pero dijo, excepto que sucediera algo muy preocupante. ¿Y qué es? Le preguntaron los esbirros de Página 12 que lo reporteaban. Y que aparezca una juntura de un Solzhenitsyn y un Francisco Franco. La unión de la fe y la unión de la patria. Estas son las cosas que no tolera el globalismo. Por eso Samuel Huntington, en su obra El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, en la línea de Fukuyama, habla de un orden internacional basado en civilizaciones que decreten la periclitación de lo religioso y de lo patriótico. Otra vez más, podríamos volver al precitado Brzezinski, en su obra El gran fracaso, ya no la era tecnotrónica, en el capítulo 24 dice: la única amenaza para la construcción de la sociedad democrática y pluralista mundial, que por supuesto para ellos es el paradigma de toda sociedad, que dominara inexorablemente es el nacionalismo. Señores, siéntanse orgullosos porque somos la amenaza del nuevo orden mundial. Si veis un ciudadano argentino, hispanoamericano, hispano-criollo, firme en la fe católica, firme en las convicciones nacionales y políticas, cuadraos, erguíos, seguro que estáis en presencia de un combatiente contra el globalismo. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, solo que me parece de mal gusto a estas horas vespertinas y siesteras andar citando a los grandes maestros cabalistas, que todos ellos en su conjunto no han hecho otra cosa más que anticiparse a lo que estamos viviendo. Pero no deja de ser ilustrativo conocer, por ejemplo, lo que dice John Kenneth, que fuera profesor de la economía de Harvard, cuando escribió que la pobreza es enemiga del nuevo orden mundial. Claro, porque la pobreza, que es la que estamos viviendo en nuestros días, Leon Bloch decía, yo siempre viví en la indigencia con periodos de pobreza, me parecía una metáfora y hoy es la realidad argentina. Esta pobreza pone de manifiesto de un modo patente ya no la incapacidad de una reconstrucción metafísica de la patria, sino la imposibilidad de que funcionen las cosas que hacen al objeto que ellos adoran, que es el bienestar. No hay bienestar en la patria. Hagamos de cuenta por una suspensión temporaria del juicio de que no nos importan los bienes del alma, de que renunciamos por un minuto a la verdad, al bien y a la belleza, a cambio de que tengamos un bienestar básico, mínimo, elemental, el que reclamaba Aristóteles y sin el cual se hacía muy difícil la vida virtuosa, decía el de esta gira. Pues bien, tampoco tenemos bienestar. O dicho en términos quizá demasiado porteños, nos hemos quedado o nos han dejado sin el pan y sin la torta. Lo mismo dicen otros autores, ni hablemos de la UNESCO, que tiene un trabajo llamado Hacia un entendimiento mundial, que ya en el año 1949 proponía estas consignas globalistas. Pues bien, consecuencia de este odio al patriotismo y a las patrias concretas es la búsqueda de la desmovilización física y espiritual de las Fuerzas Armadas a la que hoy estamos asistiendo. Se niega toda posibilidad de contar con ejércitos cristianos.
Se aspira a tener ejércitos de profesionalistas asépticos, híbridos y neutros, siempre dóciles a las necesidades del nuevo orden internacional, siempre prontos para acudir aquí o acullá a resolver los intereses foráneos, siempre listos para ser apéndices de la ONU o de la Casa Blanca, sin hipótesis de conflicto, que es lo peor que les puede pasar. Tiemblan ante la sola hipótesis de conflicto, pero contentos si los alistan como mercenarios en las fuerzas de paz internacionalistas y democráticas, tan dispuestos a ejercer su papel de mercancía de la aldea global. Queridos amigos, es grave que esta desmovilización física y espiritual sea promovido por los ideólogos del globalismo. Es grave que la Trilateral Commission proponga crear unas fuerzas internacionales que sean retaguardia del Pentágono. Es grave que un antiguo director de la CIA hable sarcásticamente de los símbolos castrenses, anhelando su reemplazo por las divisas de la democracia. Es grave que exista el proyecto Kissinger al cual se aludió hoy, el famoso Manual Bush, pero lo decididamente grave es que este sea el pensamiento asumido como propio por los principales conductores de nuestras armas. Hace días un general de caballería osó decir una tenue, aunque rotunda verdad acerca de los que padecen prisión por haber combatido al marxismo, y el ministro de Defensa, y esto pasa únicamente en países convertidos en colonia y en factoría como el nuestro, el ministro de Defensa, que es un antiguo militante, asesino, terrorista, crapuloso y delincuente subversivo, osó pedir la baja del que dijo la verdad. Y la dijo diplomáticamente el hombre. Un ejército, como decía el padre Castellani, de doctrina pluralista e irenista, está siempre dispuesto a hacer lo que es justo o injusto según la ley lo mande. Se han cumplido las palabras de Saint-Exupéry. Es el siglo de la publicidad, de los regímenes y de los ejércitos, sin clarines ni banderas, sin misas por los muertos. Y dan ganas, por tanto, de reunir a esos oscuros generales y decirles las palabras que escribió en Ciudadela. Vuestro ejército es semejante a un mar que no pesara ya contra su dique. Sois pasta sin levadura, tierra sin simiente. Administráis en lugar de conducir, sois solamente testigos estúpidos. Con razón León Blois hacía hablar a la espada y en tono de lamento ponía estas palabras en su boca. Es tan repugnante lo que sucede en este siglo que ya no sé dónde deberá empaparme el exterminador para purificarme de los usos inauditos que de mí se han hecho. Me he convertido en el último recurso de rufianes en litigio que aún se atreven a dirimir por mi intermedio sus querellas de lupanar. Pero que tengan cuidado los parafreneros nocturnos de la yegua popular. Devoro lo que toco y apelaré de mí misma ante mí misma para castigar a mis profanadores. Voy a volver a ser la espada de llamas y los hombres al fin sabrán, para reventar de espanto, qué cosa es ese remolino del que nos habla la Escritura. La tercera nota
característica de este nuevo orden mundial. La segunda fue la que acabamos de exponer, el antimilitarismo. Es un mesianismo inmanentista. Hay un regusto y una parodia mesiánica en la descripción que se hace del nuevo cosmos, en la esperanza intramundana de obtener beneficios terrenos, dejando de lado la salvación del alma. En la convicción de un Fomises, por ejemplo, tan de moda en nuestros días, sobre el carácter salvífico de la economía de mercado. ¿Quién puede creer en el carácter salvífico de la economía de mercado? ¿Quién puede creer que la solución saldrá de los bancos? Hasta el mismísimo judío Bertolt Brecht decía que había más delito en fundar un banco que en asaltarlo. ¿Quién puede creer en los pueriles devaneos de Toffler sobre el adviento de una ola historicista, relativista, ecléctica? ¿O en la pretensión de la New Age de conseguir un paraíso en la tierra? Bien nos decía Allenta, todos los intentos por fundar un paraíso en la tierra han terminado por convertir a la tierra en un verdadero infierno. Antes de que me pregunten, con o sin momento para las preguntas, ¿qué hacer? ¿Qué decir frente a estos falsos mesianismos? En primer lugar, hay que decir que hay un solo Mesías y que no es un jugador de fútbol, por habilidoso que sea, es nuestro Señor Jesucristo, y que el único holocausto de la historia lo tuvo a Cristo por víctima y a los judíos por victimarios. Tanto temor y temblor causa decir estas palabras. Se conmueven del Inca las tumbas si alguien se atreve a proferir esta verdad inconcusa e indivisa. El único holocausto real de la historia lo tuvo a Cristo como víctima y a los judíos como victimarios. Por eso dice Kierkegaard en su diario, no se debe traficar, no se debe alterar el cristianismo, no se debe exasperarlo con persistir en un puesto equivocado, sino vigilar para que siga siendo lo que era. Escándalo para los judíos, locura para los griegos, y no una tontería cualquiera de la que ni los judíos ni los griegos se escandalizan, sino del que se sonríen ante el hecho de que nadie, absolutamente nadie, los defienda. Hay una última característica del nuevo orden mundial que quiero comentarles brevemente. Se trata de una búsqueda de la homogeneización, una homogeneización compulsiva que actúa en varios ámbitos. Esta homogeneización compulsiva, para abreviar, diremos que se mueve en 5 ámbitos. Se procura una uniformidad en la opción política. Solamente se puede ser democrático. No hay otra corrección política que la de ser democrático. Es la primera homogeneización compulsiva. Como decía el recordado Falcionelli, aquí se puede ser ladrón, estafador, rufián, profesional de la política, lo que usted quiera, menos antidemocrático. Eso es lo que se castiga. Y sin embargo, como bien dice Morras, y si pudiera me pondría de pie para nombrarlo, no es que la democracia esté enferma, sino que la enfermedad es la democracia.
uniformidad. La segunda uniformidad de las 5 que mencionaremos es la uniformidad de sentido. Existen los dadores de sentido, que son los comunicadores sociales que hoy actúan a través de las redes sociales. Ellos no solo nos informan sobre lo que pasa, sino que nos imponen la lectura significativa de esa realidad. Y por eso nos uniformizan los gustos, las preferencias, las predilecciones, los rechazos, las modas, las costumbres, los modos de hablar y de expresarse. Esto es propiamente aberrante, porque es el primado de la vida trivial que dice Heidegger. Es el primado de la vida banal, tal vez el símbolo más tremebundo y ridículo de esta homogeneización sea la existencia ya real del gran hermano que todo lo controla y lo vigila. Y si alguno de ustedes comete el pecado venial, siquiera para estar informado de lo que ocurre en el mundo de la farándula, sabrán que el programa más visto es el programa que se llama Gran Hermano, y que no es otra cosa más que un revoltijo de entrañas, de glándulas, y revoltijo promiscuo, obsceno, pornográfico, caído, decaído, vergonzoso y trágico. Eso es lo más visto por la sociedad argentina. Después tenemos la uniformidad del lenguaje. Cuidado con esto, y se lo digo a los jóvenes en particular. No vulgaricen el lenguaje. No se acostumbren a hablar de un modo safio, rústico, felonesco. No sigan las modas lingüísticas. Hay un lenguaje que se viola por el vaciamiento sistemático de la sustancia, por el divorcio intencional entre la semántica y la metafísica. No podemos permitir la uniformización compulsiva del lenguaje. Recordemos lo que decía Francisco Luis Bernardes. Conservemos la lengua materna en que se dice crepúsculo y hermano, corazón y cristal, y hagamos el propósito de defenderla siempre, palabra por palabra y en toda su unidad. Hasta el mismísimo Borges vio que esto era de tal modo que en su sorprendente poema, El Golem, dice: si como dijo el griego en el Cratiro, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Hay un lenguaje que se viola, como decía el padre Petit de Murat, en la degradación de su estética, en el extrañamiento respecto de la belleza, en su intencional reducción al argot, al lunfardo, a la procacidad. Hay un lenguaje que se viola por el desarraigo deliberado de las lenguas madres, por la adopción universal del idioma inglés que ni siquiera se promueve por razones culturales, sino porque es el idioma de los dominadores. Por eso la gente corre presurosa a aprender inglés, no para leer a Chesterton y a Lewis, sino porque es el idioma de los señores de la tierra. Y hay al fin una violación intencional del lenguaje en la horrible deformación que padece por los neologismos procedentes del mundo de la informática. Se habla con absoluta naturalidad hoy de escanear, formatear, whatsappear, googlear. Reaccionemos a tiempo, bendito sea Dios. No podemos seguir violando la palabra. Y hay una uniformidad de la existencia, ni hablemos de la degradación del lenguaje litúrgico. Nada diré puesto que no soy experto, apenas un testigo
doliente de la degradación intencional del lenguaje litúrgico, del lenguaje no solamente de la palabra, sino de los gestos y de los símbolos. Y hay una uniformidad de la existencia, fruto de ese vivir banal, trivial e insubstancial. Y hay una uniformidad de la fe, la quinta clase de uniformidad, la más grave, y por eso la he dejado para el final. Porque ¿en qué consiste esta uniformidad de la fe? No importa la religión que usted tenga, con una sola condición, no vas a creer que sea la verdadera. No se le vaya a ocurrir decir que extra ecclesia nulla salus. Su religión, como la mía, está en una mesa de saldos, en una mesa de ofertas. Usted puede llevar una promoción, 2 por 1, 3 por 1, lo que usted quiera. Cuando lo interrogaron a Morris West en su libro El ojo del samurái, a propósito del mismo, que no es un buen libro, por cierto, pero dijo una cosa interesante: vea, lo que debe primar es el pragmatismo del creyente. Yo creo que esto ha llegado a oídos de Bergoglio y posiblemente sea un lector empedernido de este autor profético. Entonces tenemos la uniformidad de la opción política, la uniformidad de sentido, la uniformidad de lenguaje, la universidad de existencia y la universidad de la fe. Ofrezco 4 alternativas reactivas. No sé si las 4 son aptas, me parece que pueden ser complementarias. En primer lugar, la que nos dicta la fe, que estemos ante un tiempo terminal, más propiamente hablando apocalíptico. La gente cuando menciona esta palabra se pone en guardia. Yo los invito humildemente a que lean el catecismo, y ya que tiene la edición argentina al menos un índice temático, busquen la palabra Apocalipsis y verán que aparece. Es decir, nosotros no hemos inventado el texto joánico. Ahora, si existe esta posibilidad, y lo decimos con absoluta sencillez, lo decimos sin tremendismos y lo decimos sin autoridad teológica ninguna. Yo no soy vidente, no tengo apariciones, nadie se me ha revelado, simplemente leo el catecismo, y el catecismo dice que el anticristo se manifestará, que Cristo vencerá. Pues bien, yo acoto modestamente que si hay una sociedad en la cual puede sentirse como pez en el agua el anticristo, es esta. ¿Por qué? Porque ya tiene quienes lo acoliten y quienes lo secunden. Ya tiene los tratantes de patria, los tecnócratas, los profesionales de la mentira y la deshonra, los apologistas de la traición, los pastores del eclecticismo, los soldados sin guerra justa, los sacerdotes sin sacrificios, los desertores de la eternidad, el Vaticano sin fe católica. Si esto fuera así, lo que nos corresponde hacer a nosotros, y está en el libro del Apocalipsis, es constituirnos en testigos, como ese caballero fiel y veraz. Eso es lo que tendríamos que hacer. Después, cuando sea la hora de las preguntas y me pregunten qué hacemos, estoy contestando ahora la pregunta. Segunda perspectiva, la que nos dicta la inmediatez. Supongamos que se impone y se extiende y es tomado por algo bueno, por los dadores de sentido, este nuevo orden mundial. Que la presión social y económica y política sea tan grande que no dejen prácticamente alternativa.
Pues bien, en ese caso lo que hay que hacer es multiplicar las denuncias y las protestas, hay que multiplicar las voces testimoniales, hay que reconstruir perseverantemente los lazos raigales, hay que salvar como Eneas los antiguos penates y disponerse otra vez a fundar y a inaugurar la tierra. La tercera posibilidad es la que nos dicta la sagacidad. Y cuidado con esta tercera posibilidad, porque consiste en que se vaya fraguando una pseudo reacción, una reacción tramposa y falaz, igualmente malvada y mezquina, de la misma naturaleza que el mal que estamos denunciando, pero mimetizada de alternativa, y esto está existiendo y se llama disidencia controlada. Son todos esos personajillos que abundan en el submundo del YouTube, del Instagram, del Facebook, y que se presentan como los descubridores de la pólvora del Mediterráneo, que son incapaces del sí e incapaces del no ante el problema de fondo, que es el que denunciamos aquí de la judeo-masonería. Son incapaces del sí o del no frente a ese problema de fondo. Pero, como decía Don Quijote, arrojan y escriben libros de sí como si fuesen buñuelos, los venden y se convierten en bestselleristas, orgullosos de ser bestselleristas, orgullosos del récord de venta, orgullosos de sacar un libro por año, como si fuera una cuestión aritmética o cuantitativa. La cuarta alternativa es que Dios nos dé la gracia de restaurar el orden natural y de seguir amando el orden sobrenatural. No estamos hechos para vivir sin patria. Añoramos la celeste para la cual fuimos creados y destinados. Y pertenecemos a la patria terrena cuya guarda y cultivo nos está exigido. Tenemos filiaciones naturales y sobrenaturales a las cuales permanecer fieles. La conciencia recta y sana tiene que repudiar el mundialismo, el universalismo, el internacionalismo, el desarraigo, la infidelidad, el apatridismo. La Agenda 2030 tiene 17 puntos. Acá están. Si alguien tiene a mano una hoguera, luego la depositaremos religiosamente en el sentido más estricto de la palabra religiosa. Pues bien, a esta Agenda 2030 nosotros le oponemos la Agenda 2031, 500 años de la Virgen de Guadalupe. ¿No estoy acaso yo aquí que soy tu madre?, le dice al indiecito. ¿Qué podemos temer si María es la emperatriz de América y es nuestra madre? Este es el primer antídoto a la Agenda 2030, la Agenda 2031, 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero hay una segunda agenda que oponerle, que es la Agenda 2033, 2000 años de la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo podría decir personalmente, como Tirso de Molina, que largo me lo fiáis. Para el 2033 faltan unos cuantos años y solo Dios sabrá dónde estarán mis huesos. Pero si están aquí todavía, le pido a Dios que me dé fuerzas y que nos dé fuerzas para proponer frente a los 17 puntos perversos de la Agenda 2030, los 17 puntos católicos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el santo nombre de Dios en vano, santificar las fiestas,
honrar padre y madre, no matar al inocente, no fornicar, no robar, no levantar falso testimonio ni mentir, no desear la mujer de tu prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Y son 10 puntos, nos faltan 7 y tenemos resto para elegir cuáles serían esos 7. Doblo la apuesta y les digo que para mí los 7 restantes están en las peticiones del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ellos tienen su agenda. Nosotros tenemos mucho más que una agenda. Tenemos a la Virgen Santísima y a nuestro Señor Jesucristo. Los estamos esperando, firmes y dignos, escudos al pecho, tacuaras en alto, rosarios anudados en las manos y un grito desafiante que es el grito de siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Muchas gracias. ¿Qué opino de la planificación familiar aceptada en encíclicas que es puesta al servicio del control de la natalidad? No hay libre interpretación del magisterio ambiguo, el hombre planifica, no la providencia. Está bien, sí, el hombre se pone en el lugar de Dios o el hombre se pone en el lugar de la divina providencia cuando quiere planificar aquello que no le corresponde. En este caso, el origen de un ser, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con la planificación familiar, pero sí estoy de acuerdo con la prudencia familiar, que es una virtud. Entonces, cada quien sabrá en el seno de su hogar qué puede y qué debe hacer sin pecar. Y teniendo en cuenta lo que decía el Papa Pío XI en la Casti Connubii. Entonces, creo que está muy bien el planteo de la pregunta. No se puede sustituir la previsión y la provisión de la divina providencia por una planificación demasiado humana. Hay algunas corrientes intraeclesiales que no quiero mencionar, que están a favor de estas planificaciones. Yo, insisto, creo que debe ser sustituida la planificación por la prudencia. Pero la prudencia existe también, ¿eh? No es planificación o cualquier cosa, es prudencia, que es una virtud. Si la democracia planteada como única opción es el globalismo, en el globalismo no es opción, ¿cuál sería el mejor sistema de gobierno para el patriotismo católico? Bien, una vez le preguntaron a Chesterton, si un hombre no cree en Dios, ¿en qué debe creer? Y dijo, mire, voy a casa, escribo un libro y le contesto. Y escribió Ortodoxia. Yo no soy Chesterton, pero tomé la precaución de escribir 5 tomos para contestar esta pregunta. La perversión democrática, próximamente en la librería, como en el sketch de Lelutier, corregida y aumentada. La democracia, un debate pendiente, volumen 1. La democracia, un debate pendiente, volumen 2. Y providismo y democracia. Entonces, si son tan gentiles y me tienen un poquito de paciencia, les diré que yo no puedo contestar esta pregunta
en un segundo que me llevó miles de páginas. Pero sí quiero sentar un criterio al buen amigo o amiga que haya hecho la pregunta. Y esto sí que me interesa, más allá de los libritos que uno escriba o esas cosas. Acá hay un error de criterio en esta pregunta, y no estoy culpando a nadie, no se pare nadie y diga, no, ¿cómo voy a tener un error de criterio yo? Yo les digo con toda sencillez que acá hay un error de criterio. ¿El error de criterio cuál es? ¿Por qué la pregunta dice con qué reemplazamos a la democracia? Cuando la pregunta tiene que ser otra. ¿Hubo vida antes de que nos impusieran la democracia como obligatoria? Es decir, ¿qué pasaba antes de que la democracia fuera un dogma de fe obligatorio para todos? ¿Hubo vida política, sí o no? Bueno, entonces la respuesta a la pregunta es formularla bien. ¿Qué nos vino a robar la democracia desde el punto de vista político para convertirse en el único sistema apto y posible? Si uno se pregunta esto mismo, pero al revés, encuentra fácilmente la respuesta. Lo que hizo la democracia fue sustituir la monarquía, la noción de cristiandad y de imperio. Entonces, hay una forma legítima, genuina, históricamente probada de gobierno, que no tiene nada que ver con la democracia impuesta coactivamente por el globalismo. Yo, si me permiten hacer una comparación, les voy a decir esto. Yo me acuerdo cuando saqué el librito Lenguaje y Educación, que era una crítica a la psicogénesis de la lectoescritura. Yo todavía era joven, me acuerdo que tenía cintura, cuello, cabello, podía caminar incluso, nadie me llevaba. Bueno, recuerdos del pasado. Y las pobres maestras que me escuchaban, todas me hacían la misma pregunta. Me decía, pero escúcheme, señor, nosotros le creemos. Está mal Piaget, está mal la psicogénesis, está mal la pedagogía moderna, pero ¿con qué la reemplazamos? Y bueno, yo les decía lo mismo, ¿no se dan cuenta que es al revés? Que hubo vida educativa y vida pedagógica antes de Piaget, del constructivismo y la psicogénesis. ¿Por qué no invierten la pregunta? ¿Qué nos robaron? Nos robaron la pedagogía tradicional, nos robaron la educación tradicional, nos robaron la cátedra de la cruz, la pedagogía del verbo. Y acá lo mismo, nos robaron el régimen mixto de Santo Tomás, nos robaron las formas puras de gobierno, nos robaron la monarquía católica y contrarrevolucionaria, y en su lugar nos pusieron la democracia como dogma de fe e imposición obligatoria. Entonces, bueno, invito amablemente a que tengan un cambio de óptica, de perspectiva, nada más. ¿Una pregunta o un testamento? A ver, ¿qué habría hecho Sancho Panza si le presentaran a Milei? No, bueno, no estaba armada esta escena. El último librito que yo publiqué se llama El último gobierno de Sancho, y es una sátira o algo parecido. Y hay un capítulo dedicado a Milei. Así que debe ser por eso que me pregunta este buen amigo, ¿qué diría Sancho? Sí, lo correría a bastonazos, ¿no? Y lo dejaría enteramente calvo. En fin, no, pero personaje nefasto. Yo cuando lo califiqué de degenerado, no crean que fue un exabrupto. Yo cuando digo exabruptos en la conferencia aviso previamente para que retiren a los niños. Lo digo porque es verdad, o sea, este hombre, Milei, es un degenerado, es un tipo pervertido que se jacta, se vanagloria de sus condiciones sexuales contra natura. Dice que practica el sexo tántrico. Yo no sé, hasta donde me acuerdo no era así, pero
él lo cuenta, da detalles, y encima hay una señora de bien que lo sigue como candidata a vicepresidenta o lo acompañó en la fórmula, que es una dama. Yo no sé cómo no se siente ofendida en su pudor. No sé cómo esta muchacha no se siente ofendida en su pudor de ser compañera de fórmula de un degenerado, un pervertido, un tipo que dice que esas macanas. Yo pienso, si lo que dice sobre su actividad sexual es verdad, es horroroso, es diabólico. Y si es mentira también, porque es vanagloriarse con algo que es pecaminoso. En fin, ya hablamos demasiado de Milei. El sistema es un fantasma virtual e insubstancial. ¿Cómo es posible que el realismo no lo pueda diluir? Bueno, es que lamentablemente no es un fantasma virtual e insustancial. Es una realidad que nos persigue, nos acorrala, nos asfixia, nos acosa. Como la cuerda a la garganta, diría Borges, como la mar al que se hunde. Ojalá fuera un fantasma. Si fuera un fantasma, bastaría con darse cuenta que los fantasmas no existen. Ahora, está bien la pregunta, porque dice, ¿cómo es posible que el realismo no lo haga diluir? Claro, ese es nuestro desafío. Nosotros tenemos todas las argumentaciones necesarias para refutar estas locuras, estas pesadillas. Yo creo que, no sé si fantasmas, pero creo que son delirios, Ahora, aquí, lo del chiste, un médico, por favor, un psiquiatra, por favor, no sé con qué se cura el delirio. Pero Mussolini decía que había que correr a esta clase de gente al son de garrotazos. Y yo la verdad que creo que tenía razón el Duce. Esta parte después, si quieren, la borran, me echan la culpa a mí. Caponetto siempre, hable de lo que hable, siempre habla del Duce. Vivimos en Sodoma y Gomorra y Babel creo que es con inteligencia artificial. La lujuria no necesita de teorías, difundida socialmente y aceptada por la sociedad embrutece al hombre, claro. El hombre carnal no desarrolla su inteligencia. ¿No es esto una guerra y el elemento de minación de naciones? Bueno, no sé qué es minación de naciones, supongo. Minar, del verbo minar, no sé si está bien dicho, pero no conozco. Bueno, sí, está bien, tiene razón quien pregunta, tiene razón. En el almuerzo, o como se llame al asalto que hicimos de la milanesa, salió este tema, más preguntas, pero si he hablado mal, dime en qué. En el almuerzo salió este tema y creo que estaba Ernesto Alonso. Ernesto, ¿estás todavía? Qué paciencia. Bueno, y decíamos algo parecido a lo que intento decir ahora. Claro, la inteligencia artificial es un engendro diabólico porque ya es la transhumancia, ¿no? Es la negación del hombre. Yo recuerdo que alguna vez di un cursito de antropología filosófica, entonces empezaba con el homo theoreticus de la helenidad, del homo condito de la romanidad, y volvía así. Y cuando llegábamos al hombre moderno, era un poco el homo light, ¿no? El hombre light, el famoso libro de... Pero ahora es el hombre que no quiere ser hombre. Es el hombre que quiere ser digitalidad, virtualidad y artificio. Esto a mi juicio es diabólico. Yo he visto nada más que 2 programitas de inteligencia artificial y en uno hablaba Macron, que por supuesto no era Macron, y era Macron. Y hablaba a favor de la guerra de la Vendée, en contra de la Revolución Francesa. Bueno, era fácil darse cuenta que no era él. Como si mañana aparece Alberto hablando con sujeto, predicado y verbo, ya uno dice, no es Alberto.
O sea, seguro que es ese GNP nuevo, no sé cómo se llama, ¿qué nombre tiene? ¿Chat cuánto? Ah, sí, los chicos están enloquecidos, no basta, cierro el cupo. No hay derecho, me perdí además. Los chicos están enloquecidos con ese chat. Yo tengo un nieto que está en 5º año y me dice que los profesores lo usan. Hace unos días, estando en Ecuador, la parte buena, sí, la parte que no me descompuse, cuando hablábamos de esto, uno de los seminaristas le pidió a la máquina que le hiciera un soneto a la pipa de Tolkien. Digo, no será mucho, no podemos empezar por el arroz con leche, no sé, alguna composición más sencilla. Bueno, cualquier cosa puso la máquina, cualquier cosa. Sí, después preguntaron por mí a la máquina y dijo que yo era el director de la revista Criterio, o sea, soy Monseñor Franceschi. Una locura. El gobierno de Franco fue el último sistema antes de la imposición de la democracia como sistema político único. No, cronológicamente hubo intentos paralelos también en algunos casos de acabar con el sistema democrático. No tuvieron éxito ni apoyo de nadie. Pero está bien, se puede aceptar. Se puede aceptar que fue un intento por instaurar un régimen corporativo. Yo menciono Franco y Oliveira Salazar, a mi juicio, son los que tuvieron mayor ortodoxia doctrinaria en esta materia, porque los demás regímenes antidemocráticos y corporativos fueron paganos o neopaganos, o estatistas o estatolátricos. Sí, pobre Franco lo han sacado del valle, nadie movió un pelo, nadie dijo nada. Bueno, ánimo, ya termino. ¿Se puede esperar que el Papa festeje los 500 años de la Virgen de Guadalupe con el mismo fervor que los 500 años de la Reforma Luterana? Bueno, yo de paz. Llegó Capusotto para contestar. No, queridos amigos, no me hagan esto, por favor. Quiero una colación ya. Disidencia controlada sería Vox y Giorgia Meloni. Sí, para mí son disidencia controlada, exactamente. La única diferencia es que Meloni es más linda que Abascal. No es poca cosa. No es hora de que algún criollo se haga cargo y se ponga al frente de un ejército cristiano armado para recuperar y conservar la fe y la patria. Ya está, ya lo tenemos. Son las 5:05, a las 6 salimos. Primera escala, Libertad y Córdoba. Ahí está la sinagoga. No, mejor que no entienda, por favor, que la localía lo preserve de la barbaridad que estamos diciendo. Monseñor, pido su bendición. Bueno, después, esta es la última, ya se acaban las preguntas, porque no hay más. Contesté todas, nos reímos un rato con todas. ¿Qué intereses acuñaron los hijos de nuestra Santa Madre de Iglesia para dejarnos robar valores que sostenían a las sociedades? No sé, y bueno, indudablemente, sí, la flojera fue la cobardía, la pusilanimidad. Yo creo que es lo que decía el padre Alfredo, que se acaba de ir, se fue, ¿no? Sí. El padre Alfredo insistía mucho, se acordarán ustedes, él hablaba de esa fórmula de lucidez y coraje, que creo que le había robado a Solzhenitsyn, que Solzhenitsyn nunca se había enterado, por suerte.
Él decía que la lucidez sin coraje da intelectuales de gabinete. Y el coraje sin lucidez da bravucones o patoteros. Después se lo traducen también a Monsieur Schneider. Pero me parece que eso es lo que pasó, que se divorciaron intencionalmente la lucidez del coraje. Y eso produce frutos de perdición. Así que hay que recuperar la lucidez y el coraje, y hay que recuperarlo cuanto antes. Muchísimas gracias a todos.